Hay cosas que deberías saber, pero nadie te las cuenta. Este video reúne 50 datos, historias y reflexiones que te van a hacer pensar. Desde ciencia y filosofía hasta errores que cambiaron el mundo, curiosidades que usas todos los días y preguntas que aún no tienen respuesta. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal. Hablaremos de lo que realmente importa, lo que se esconde detrás de lo que creías entender. Esto es Cultura de Emergencia, porque aprender no es opcional. ¿Sabías que hace más de 2000 años existían inventos que hoy todavía parecen imposibles? Hoy te mostraré 3 inventos antiguos que te dejarán con la boca abierta. En Grecia surgió un mecanismo llamado el anticítera, considerado hoy el primer ordenador del mundo. Podía predecir eclipses, los movimientos de los planetas y hasta el calendario olímpico, todo de forma mecánica. Imagínate, antes de los telescopios modernos ya tenían un aparato que calculaba el universo. Y mientras los griegos miraban los astros y calculaban el universo, al otro lado del mundo, en China, la pólvora estaba empezando a cambiar la guerra. Sus primeros cañones de fuego eran armas que sorprendieron al mundo. Mientras Europa aún no conocía la pólvora, los ejércitos chinos tenían ventaja estratégica, cambiando el curso de la historia militar. Era tecnología que parecía de otro mundo para su época. Al mismo tiempo, los ingenieros romanos demostraban que la ingeniería podía ser rápida y eficiente. Construían puentes portátiles que podían cruzar ríos enteros en cuestión de horas. Estos puentes eran tan resistentes que podían soportar ejércitos completos y eran fáciles de montar y desmontar. Una muestra impresionante de ingeniería rápida y eficiente hace más de 2000 años. Y si quieres descubrir más inventos antiguos que parecen de otro mundo, síguenos. La mayoría de los accidentes de auto ocurren por una razón absurda: no dejar suficiente distancia. Y la ciencia tiene una regla para evitarlo. Se llama la regla de los 2 segundos. Cuando el coche de adelante pasa un punto fijo, como un poste, cuenta 1001, 1002. Si llegas antes de terminar, estás demasiado cerca. Estudios de seguridad vial demuestran que aplicar esta regla reduce drásticamente el riesgo de choques por alcance, incluso a bajas velocidades. 2 segundos pueden ser la diferencia entre llegar seguro o no llegar. ¿Crees que las ventanas redondas son solo por estética? En realidad salvan vidas. En los primeros aviones comerciales, las ventanas eran cuadradas, pero en los años 50, 3 aviones modelo Comet se desintegraron en pleno vuelo. La causa: las esquinas de las ventanas cuadradas concentraban presión, provocando grietas en el fuselaje. Desde entonces se rediseñaron con bordes redondeados, que distribuyen mejor la presión y evitan fallos estructurales. ¿Y tú crees que el diseño puede salvar vidas o solo decorar? Un billete no solo vale por su número impreso. Si lo miras de cerca, encontrarás símbolos diminutos, marcas, filamentos, microtextos. Son códigos diseñados para combatir falsificaciones y casi nadie los nota. La próxima vez que tengas uno en la mano, recuerda, estás sosteniendo un rompecabezas de seguridad. Cada año, a principios de noviembre, México se prepara para algo que ningún otro país hace igual: dar la bienvenida a los muertos. Pero esta tradición no es solo folclore, tiene más de 3000 años de historia. Los antiguos pueblos creían que el alma no moría, solo cambiaba de forma, y emprendían un viaje hacia el Mictlán, el inframundo que debía cruzar antes del descanso eterno. Con la llegada de los españoles, las creencias se mezclaron el Día de Todos los Santos con rituales indígenas de la muerte, y así nació el Día de Muertos. Cada elemento del altar tiene un propósito. El agua calma la sed del alma, la sal purifica, las velas marcan el camino y el cempasúchil, con su color y su aroma, guía a los espíritus desde el otro lado. En pueblos de Michoacán y Oaxaca, las familias velan toda la noche junto a las tumbas. Dicen que esa noche los muertos escuchan las risas, los rezos y hasta prueban la comida que se les prepara. El Día de Muertos no es una tradición triste, es una lección sobre la vida.
Recordar también es mantener vivos a los que amamos. Y mientras haya una vela encendida, México seguirá esperándolos cada noviembre. ¿Crees que el café te deshidrata? No es tan cierto como te dijeron. Durante años se dijo que el café deshidrata por su efecto diurético, pero estudios recientes demuestran que la cafeína solo tiene un leve efecto diurético en personas no acostumbradas a tomarla. Si tomas café regularmente, tu cuerpo se adapta y no pierde más líquidos de lo normal. Además, el café está compuesto en su mayoría por agua. ¿Y tú tomas café tranquilo o con culpa por la deshidratación? Comenta si esto cambia tu forma de ver tu taza diaria. ¿Sabías que hay carreteras diseñadas para engañar tu vista y que eso puede salvarte la vida? Comenta si alguna vez notaste algo raro en el pavimento. En varios países se está usando ilusiones ópticas en el asfalto para mejorar la seguridad vial. Por ejemplo, se pintan líneas que parecen acercarse entre sí, lo que da la sensación de que vas más rápido de lo que realmente vas. Esto provoca que los conductores frenen antes de llegar a zonas peligrosas, como curvas cerradas o pasos peatonales. También hay pasos de cebra en 3D que parecen bloques flotantes y hacen que los autos reduzcan la velocidad por instinto. Estas técnicas están siendo implementadas en grandes ciudades como Londres y algunas zonas de México. Son baratas, efectivas y no requieren tecnología avanzada. ¿Sabías que hubo una época en que el chocolate valía más que el oro? En las culturas mesoamericanas, especialmente los mayas y los aztecas, los granos de cacao eran usados como moneda. No solo se bebía en rituales, también se usaba para pagar impuestos, comprar alimentos o incluso esclavos. Un grano de cacao podía valer lo mismo que un tomate, y 100 granos podían comprarte un esclavo joven. Era tan valioso que los granos falsos también existían. Se rellenaban con barro para engañar en el comercio. Hoy el chocolate es un placer, pero antes fue una moneda, un símbolo de poder y hasta una herramienta política. ¿Y tú crees que el dinero debería volver a ser algo que se pueda comer? Comenta si pagarías con chocolate o lo guardarías como un tesoro. ¿Sabías que existe un color tan calmante que se usa para controlar la violencia en prisiones? Se llama Baker Miller Pink, un tono de rosa descubierto en los años 70. Investigadores probaron que, al exponer a prisioneros agresivos a paredes pintadas de este color, su nivel de estrés y fuerza física disminuía. Estudios muestran que tras solo 15 minutos frente a este color, los músculos se relajan y la agresividad bajaba notablemente. Hoy sigue siendo usado en cárceles, hospitales y hasta vestidores deportivos. ¿Te imaginas que un simple color pueda cambiar tu conducta? Una confusión de medidas le costó millones a la NASA. En 1999, la sonda Mars Climate Orbiter se perdió porque un equipo usaba millas y otro usaba kilómetros. Un simple error de conversión destruyó años de trabajo. Moraleja: hasta en el espacio, los pequeños detalles importan. Imagina caminar por un pueblo que ya no existe porque está debajo del agua. En el mundo hay varias ciudades sumergidas. Una de las más famosas está en Italia, Curón, inundada en 1950 para construir una represa. El pueblo entero quedó bajo el lago, menos el campanario de su iglesia, que todavía asoma entre las aguas. En épocas de sequía, los restos de algunas casas vuelven a aparecer, y muchos habitantes dicen que, en silencio, aún se escucha el repique de la campana bajo el agua. Lo que fue un pueblo lleno de vida, hoy es un lugar fantasma bajo un lago, recordándonos que la historia nunca desaparece del todo. Cada año las calles de Ciudad de México explotan en color y música. Gigantescas catrinas desfilan entre miles de personas. No es un desfile cualquiera, es el más grande de Día de Muertos en el país.
Flores, papel picado, carros alegóricos que parecen flotar y disfraces que te dejan sin aliento. Todo diseñado para honrar a quienes se fueron y celebrar la vida con intensidad. Cada Catrina cuenta una historia. Algunas son elegantes y tradicionales, otras modernas y satíricas, reflejando cómo México mezcla pasado y presente. Hasta Hollywood ha volteado a ver el desfile, llevándolo a la pantalla grande en películas como Spectre. Miles de visitantes de todo el mundo vienen a verlo, porque aquí la muerte no es silenciosa, es una fiesta que une generaciones. México lleva su Día de Muertos a cada rincón del mundo, mostrando que su cultura no solo se celebra aquí, sino que inspira, emociona y fascina a todo aquel que la descubre. ¿Y tú? ¿Has tenido la oportunidad de ver el desfile de Día de Muertos? Cuéntamelo en los comentarios. La llamamos Edad Oscura, pero la Edad Media no fue tan oscura como crees. Sí, hubo guerras y plagas, pero también avances importantes. Surgieron universidades, la imprenta, la brújula y hasta las bases de la ciencia moderna. La imagen de una época estancada viene sobre todo del Renacimiento, que exageró para presentarse como un renacer frente a lo anterior. En realidad, la Edad Media fue un puente de conocimiento, lleno de cambios que prepararon al mundo moderno. Oscura, no tanto. Hoy usamos el número 0 como si siempre hubiera estado ahí, pero en realidad es un invento reciente en la historia de las matemáticas. Los antiguos griegos no lo tenían. Para ellos, hablar de nada como un número no tenía sentido. Fueron los matemáticos de India quienes lo desarrollaron, y más tarde los árabes lo difundieron por el mundo. Sin el 0 no tendríamos álgebra, computadoras ni internet. El nada resultó ser el número más poderoso de todos. Imagina ser un científico en el siglo XIX y tener que tomar decisiones extremadamente arriesgadas, como inyectar enfermedades a pacientes sanos para estudiar los síntomas. Esa era la realidad de algunos médicos de la época, que arriesgaban vidas en nombre de la ciencia. En otros laboratorios, químicos manipulaban explosivos y gases peligrosos, poniendo en riesgo sus vidas y las de quienes los rodeaban. Algunos errores provocaban accidentes impresionantes que podían destruir laboratorios enteros. Incluso la radiactividad se estudiaba sin protección porque nadie conocía todavía sus efectos. Cada uno de estos experimentos muestra la audacia y la determinación de quienes buscaban respuestas, aunque hoy nos parezca impensable. Detrás de cada descubrimiento hay historias humanas de riesgo y aprendizaje, decisiones que cambiaron nuestra comprensión del mundo. ¿Has visto estos colores en la base del champú? Algunos dicen que revelan si es tóxico, pero ¿es verdad? En redes sociales se viralizó la idea de que las franjas de color en la base del champú indican si el producto es natural o químico, pero es falso. Esas marcas se llaman eye marks o color marks y son usadas por las máquinas de corte y empaquetado para saber dónde sellar el envase. No tienen nada que ver con los ingredientes ni con la calidad del producto. ¿Tú también pensabas que esos colores eran un código secreto? Comenta si te sorprendió. La fábrica te engañó sin querer. ¿Tú apagarías el coche en un semáforo largo? ¿O crees que eso daña el motor? Comenta lo que tú harías, porque esto divide a los conductores. Muchos creen que apagar el coche en ciudad es malo, pero los motores modernos están diseñados para soportar encendidos frecuentes. De hecho, mantener el motor encendido en punto muerto por más de un minuto puede desperdiciar hasta 100 mililitros de gasolina, especialmente en tráfico denso. Y si además aceleras bruscamente o frenas de golpe, el consumo se dispara hasta un 40% más. Solución: si tu coche tiene Start-Stop automático, úsalo. Si no lo tiene, apagar el motor en paradas prolongadas, más de un minuto, puede ayudarte a ahorrar. Evita acelerones innecesarios y mantén las llantas bien infladas. Porque aunque no lo creas, las llantas que no están bien infladas también gastan gasolina. ¿Y tú qué prefieres? ¿Ahorrar gasolina o evitar apagar el motor? Comenta tu experiencia, ¿lo harías o no?
Y si te dijera que tus huellas digitales no son tan únicas como siempre te contaron, durante décadas se pensó que era imposible de repetir, pero estudios forenses han demostrado que existen gemelos idénticos e incluso personas sin parentesco, con huellas casi indistinguibles. La clave está en los detalles microscópicos, esas pequeñas líneas y terminaciones que, en sistemas de baja resolución, pueden confundirse. De hecho, en 2005, un informe del National Institute of Standards and Technology reveló que las huellas digitales pueden generar errores en identificación si no se analizan con suficiente precisión. Así que si tus huellas son únicas, pero no infalibles, ¿sabías que hoy en día se combinan con otros métodos biométricos como el iris o el reconocimiento facial para mayor seguridad? ¿Sabías que hubo imperios tan poderosos que dominaron el mundo y un día simplemente desaparecieron? Sin guerras, sin incendios, sin señales, solo silencio. El imperio de Akkad, el primero de la historia, fue tan grande que unificó toda Mesopotamia y en menos de un siglo se desvaneció. Nadie sabe por qué. Algunos dicen que el clima cambió y otros que los dioses los abandonaron. Lo cierto es que el desierto se tragó su nombre. Miles de años después, el imperio Khmer, en Camboya, levantó templos que parecían tocar el cielo. Controlaban el agua, la agricultura, el comercio y de pronto las ciudades quedaron vacías. La jungla los cubrió por completo. Y los hititas, enemigos de Egipto, maestros del hierro y la diplomacia, también desaparecieron de la noche a la mañana. Ni un ejército, ni una peste, ni una explicación. Todos estos imperios alcanzaron su punto más alto justo antes de desaparecer, como si el éxito mismo fuera la señal del final. Y cuando miras sus ruinas no puedes evitar preguntarte si ellos con todo su poder fueron olvidados, ¿qué nos hace pensar que nosotros seremos diferentes? Así como los objetos, las palabras también envejecen y desaparecen. Por ejemplo, en español casi nadie usa ya palabras como antier o vide. Algunas caen en desuso porque cambian las costumbres, otras porque aparecen sinónimos más modernos. De hecho, los lingüistas calculan que cada 14 días una lengua del mundo se extingue por completo. El idioma no es algo fijo, está vivo, cambia y también muere. ¿Sabías que durante siglos la leche fue vista como algo peligroso? Incluso se evitaba por salud. En la Edad Media, la leche no se pasteurizaba ni se refrigeraba. Se descomponía rápido y podía transmitir enfermedades como tuberculosis o brucelosis. Además, muchos médicos de la época creían que la leche producía flemas, debilitaba el cuerpo y causaba desequilibrios. Por eso se prefería el vino, la cerveza o el agua hervida antes que la leche fresca. Solo los niños o enfermos la tomaban, y con precaución. ¿Y tú crees que hay alimentos que hoy consumimos y que en el futuro serán vistos como peligrosos? Comenta si esto cambió tu forma de ver tu desayuno. ¿Sabías que en tiempos de Jesús no existía la letra J? Entonces, ¿cómo se llamaba realmente? La letra J es una invención relativamente moderna. Antes del siglo XVI, los idiomas europeos usaban la letra I para representar sonidos que hoy escribimos con J. Por eso, nombres como Jesús, José o Juan se pronunciaban como Jesús, Josep, Johannes. Fue el tipógrafo italiano Gian Giorgio Trissino quien propuso diferenciar la J de la I en 1524, y desde ahí se popularizó en el alfabeto latino. Esto no cambia la figura histórica, pero sí muestra cómo el lenguaje evoluciona y cómo los nombres que usamos hoy no son exactamente los originales. Comenta si esto te sorprendió. La historia también cambia con el alfabeto. ¿Sabías que tus huesos son más fuertes que el acero? Literalmente eres una máquina. El tejido óseo humano tiene una resistencia a la presión mayor que la del acero. 1 centímetro cúbico de hueso puede soportar hasta 9 toneladas de peso, dependiendo del tipo. Esto se debe a su estructura interna porosa, que combina ligereza con fuerza. Además, los huesos se regeneran, algo que el acero no puede hacer.
Esto demuestra que el cuerpo humano es una obra maestra de ingeniería natural y que la fuerza no siempre se ve por fuera. A veces está en lo que sostiene todo. Existen lugares donde los relojes se equivocan. ¿Y qué significa eso? Vamos a imaginar que estás en un bosque remoto de Siberia. Sacas tu brújula y en lugar de apuntar al norte, la aguja gira sin sentido. Luego miras tu reloj digital y empieza a fallar. No es por los aliens, tampoco es un error humano. Es una anomalía magnética natural. ¿Y qué está pasando? La Tierra es como un imán gigante. Tiene un campo magnético que va de polo sur al polo norte. Las brújulas funcionan porque alinean su aguja con ese campo, pero en ciertos lugares ese campo se distorsiona. En Siberia hay zonas con altas concentraciones de minerales magnéticos bajo tierra. Esto altera el campo magnético local, como si pusieras un imán debajo de una brújula. ¿Y qué pasa con los relojes? Algunos relojes digitales o instrumentos de navegación usan sensores magnéticos o GPS. Si el campo está distorsionado, pueden fallar, reiniciarse o marcar mal la hora. Y te preguntarás, ¿dónde ocurre esto? En la región de Tunguska, por ejemplo, donde cayó un meteorito en 1908, se han reportado anomalías magnéticas persistentes. También en zonas como Yakutia o los montes Putorana, donde hay actividad geológica intensa. ¿Y es peligroso? No para el cuerpo humano, pero sí puede afectar instrumentos de navegación, drones, brújulas, relojes y sensores. Por eso, algunos exploradores evitan esas zonas o llevan equipos redundantes. Y por último, ¿por qué esto genera misterio? Porque donde la ciencia aún no tiene todas las respuestas, la imaginación entra en juego. Serán portales, bases secretas, energías ocultas, pero la mayoría de estas anomalías tienen explicaciones geofísicas reales. Comenta, ¿qué otras zonas conoces como este tipo? Las olas no son lo más peligroso del mar, lo es la marea de resaca. Y pocos saben cómo sobrevivir cuando te atrapa. La marea de resaca ocurre cuando una corriente de agua regresa con fuerza hacia mar adentro. Aunque parece tranquila en la superficie, puede arrastrarte decenas de metros en segundos. Organizaciones administrativas dicen que las corrientes de resaca causan más muertes al año en playas de Estados Unidos que los huracanes, tornados o tiburones. Si alguna vez te atrapa, no luches contra la corriente. Nada en paralelo a la orilla hasta salir de la zona y luego regresa tranquilo a tierra. ¿Sabías que este simple truco ha salvado miles de vidas? Existe un animal que la ciencia llama prácticamente inmortal, y no es un mito. La Turritopsis dohrnii, conocida como la medusa inmortal, tiene la capacidad de revertir su ciclo de vida. Cuando envejece o se daña, regresa a su fase juvenil y comienza de nuevo. En teoría, puede repetir este proceso infinitas veces, aunque en la naturaleza suele morir por depredadores o enfermedades, su biología no tiene un límite de envejecimiento definido. ¿Sabías que este hallazgo está ayudando a los científicos a investigar el envejecimiento humano? La naturaleza guarda secretos que podrían cambiar nuestra forma de entender la vida. ¿Tú también olvidas lo que desayunaste en la mañana, pero sigues recordando canciones que escuchaste hace años? No es casualidad. Cuando escuchas música, tu cerebro se enciende como un concierto. Se activan zonas de memoria, emociones y el sistema de recompensa que libera dopamina, esa sustancia que te hace sentir bien. Cada canción que escuchas se conecta con recuerdos, lugares, olores y personas. Por eso de repente, al escuchar un tema, puedes viajar en el tiempo y recordar cómo te sentías, con quién estabas o incluso lo que estabas haciendo. El desayuno, en cambio, rara vez activa algo así. Tu cerebro lo ve como rutina, lo registra, lo usa y lo olvida. Incluso hay estudios que muestran que la música puede mejorar la memoria y la concentración, mientras que repetir tareas cotidianas como comer o vestirse apenas deja huella. Así que la próxima vez que una canción te haga sonreír, recuerda que no es magia, es química, memoria y emoción trabajando juntas. Las canciones no solo se escuchan, se sienten.
y lo que se siente se queda para siempre. Seguro escuchaste que la Gran Muralla China se ve desde el espacio. Pues no, los astronautas lo han confirmado. A simple vista no se distingue. La muralla tiene miles de kilómetros, sí, pero es estrecha y está construida con materiales que se camuflan con el paisaje. Lo que sí se ve fácilmente desde la órbita son las grandes ciudades iluminadas de noche o cosas enormes como aeropuertos. La muralla, en cambio, es invisible para el ojo humano desde arriba. Fue un mito que se repitió tanto que muchos aún lo creen real. ¿Usas el lado brillante o el opaco del papel aluminio? Porque uno de ellos está diseñado para algo específico. Comenta cómo lo usas tú. Esto divide a las cocinas del mundo. El papel aluminio tiene dos caras, una brillante y una opaca. La mayoría cree que hay un lado correcto para cocinar, pero la diferencia viene del proceso de fabricación, no de funcionalidad térmica. Sin embargo, si usas papel aluminio antiadherente, el lado opaco es el que tiene el recubrimiento especial. Usarlo al revés puede hacer que la comida se pegue o se cocine mal. ¿Y tú, usabas el lado correcto o solo lo ponías al azar? Seguro escuchaste que las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos, pero la historia real es muy distinta. En realidad, las pirámides se levantaron gracias a obreros especializados, artesanos y campesinos que trabajaban en época en las que no había cosechas. Vivían en campamentos bien organizados, recibían comida, cerveza y hasta atención médica. Más que esclavos, eran parte de un proyecto nacional. La idea de los esclavos vino siglos después, sobre todo por películas y relatos bíblicos, pero la verdad es que las pirámides fueron un símbolo de trabajo colectivo, no de cadenas. ¿Crees que la pizza es italiana? Pues no, su origen te va a sorprender. Aunque la pizza moderna se popularizó en Nápoles en el siglo XVIII, la idea de pan con ingredientes encima existe desde hace miles de años. Los antiguos egipcios, griegos y persas ya comían panes planos con aceite, hierbas y queso. Incluso los soldados persas cocinaban pan con queso en sus escudos calientes. La pizza, como la conocemos hoy, con tomate y mozzarella, sí se consolidó en Italia, pero su concepto es mucho más antiguo y multicultural. ¿Y tú crees que la pizza debería tener pasaporte egipcio, griego o italiano? Comenta si esto te hizo ver tu comida favorita de otra forma. ¿Sabías que los plátanos emiten radiación? Literalmente, brillan en la ciencia. Los plátanos contienen potasio 40, un isótopo natural que emite radiación. No es peligrosa para el cuerpo humano, pero sí medible con instrumentos científicos. De hecho, existe una unidad informal llamada Banana Equivalent Dose para comparar niveles bajos de radiación. Comer un plátano no te afecta, pero transportar miles puede activar sensores en aduanas o aeropuertos. ¿Usas el botón de Power Level en tu microondas? Porque si no, estás cocinando mal. La mayoría de las personas usa el microondas en potencia máxima, 100% para todo. Pero eso puede resecar la comida, explotar líquidos o dejar partes frías. El botón Power Level te permite ajustar la potencia, por ejemplo, 50% para calentar sin resecar o 30% para descongelar sin cocinar. Es como usar fuego bajo una estufa, pero en versión digital. ¿Sabías que el primer mouse no tenía ruedita, ni láser, ni plástico? Era de madera. En 1964, el ingeniero Douglas Engelbart creó el primer prototipo de mouse. Era una caja de madera con dos ruedas metálicas que se movían en horizontal y vertical. No tenía botones como los actuales, ni sensor óptico. Su nombre original era XY Position Indicator for a Display System, pero se le empezó a llamar mouse por su forma y el cable que parecía una cola. Ser perro por un día no te haría menos inteligente, solo te haría más consciente del olor del mundo, del sonido real de una palabra, de lo que significa que alguien te mire sin hablarte.
Y tal vez, si fueras perro mañana, entenderías que tu perro no necesita que le hables como bebé, ni que le compres juguetes caros. Solo necesita que lo mires, que lo escuches, que lo leas, porque él ya está tratando de decirte algo. Y última pregunta, ¿vas a aprender a entenderlo o primero necesitas convertirte en uno? ¿Qué pasa cuando morimos? La muerte es el momento en el que el cuerpo deja de funcionar, el corazón se detiene, el cerebro se apaga, pero justo antes del final, algo sorprendente ocurre. Estudios recientes revelan una intensa actividad en el cerebro instantes antes de morir, oleadas de ondas gamma, las mismas que aparecen en meditación profunda o sueños lúcidos. Quizá sea un apagón o un despertar. Algunas personas que fueron reanimadas recuerdan conciencia, luz y calma. ¿Es memoria, transición o algo que aún no comprendemos? Epicuro decía, cuando estamos, la muerte no está. Cuando la muerte está, nosotros no estamos. Heidegger la veía como revelación, no como un final. En el Día de Muertos no celebramos el fin, celebramos el vínculo, esa huella que no se borra, una energía que permanece. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué pasa cuando morimos? Tal vez dejamos de estar, pero nunca dejamos de ser. ¿Qué ven los astronautas cuando miran la Tierra desde allá arriba? No ven el planeta completo. La estación espacial está a solo 425 kilómetros de altura, más cerca de lo que imaginas. Ven la curvatura azul, las tormentas girando y el amanecer cada 90 minutos. Pero no ven la Tierra girar, porque ellos giran con ella a 27,000 kilómetros por hora. El Sol allá es 1000 veces más brillante, pero el cielo sigue siendo negro absoluto. No hay aire, así que la luz no pinta nada. ¿Y las luces? No hay faros ni tráfico. Las naves viajan por cálculos, no por visión. Solo cuando reparan algo, encienden luces artificiales en sus trajes para ver mejor. El resto es oscuridad pura. Desde allá arriba no hay fronteras ni ruido. Solo un punto azul suspendido en silencio. Y entiendes que todo lo que somos cabe en una sola mirada. ¿Sabías que estás guardando mal la comida en tu refri? Hay una zona que conserva mejor y casi nadie lo usa bien. Los refrigeradores modernos tienen zonas con diferentes temperaturas y niveles de humedad. La parte inferior, conocida como cajón de verduras o crisper, está diseñada para conservar frutas y vegetales frescos por más tiempo. Pero si mezclas frutas con verduras o colocas lácteos ahí, puedes acelerar su descomposición. Además, la puerta del refrigerador es la más caliente y no deberías guardar ahí leche ni huevos. ¿Y tú, estás usando bien tu refrigerador o solo acomodas por costumbre? El sol no es amarillo. Lo dibujamos así desde niños, pero en realidad es blanco. La atmósfera de la Tierra filtra la luz y la vemos amarilla o naranja. Si pudieras salir al espacio, verás una esfera blanca, intensa, casi cegadora. Lo curioso es que nuestra percepción cambió la verdad en nuestro propio cielo. En el espacio, el sonido no debería existir. Y sin embargo, la NASA grabó algo imposible. Durante sus misiones, los astronautas del Apolo 10 escucharon un silbido extraño mientras orbitaban la cara oculta de la Luna. Un ruido metálico, casi como la música cósmica, que ningún científico ha podido explicar del todo. Algunos creen que fueron interferencias en los radios, otros que era una señal proveniente de más allá de la Tierra. Es que este coro del espacio sigue siendo uno de los misterios más inquietantes de la exploración espacial. ¿Crees que los tacones son cosa de mujeres? Pues no, fueron creados para hombres. En el siglo XVII, los tacones eran usados por hombres de clase alta y soldados a caballo.
Ayudaban a mantener el pie firme en el estribo y eran símbolo de poder y estatus. Reyes como Luis XIV de Francia los usaban con orgullo y hasta decretó que solo la nobleza podía llevar tacones rojos. Fue hasta el siglo XIX que los tacones se asociaron más con la moda femenina. ¿Y tú crees que la moda tiene género o solo historia? ¿Sabías que el teclado que usas todos los días fue diseñado para que escribieras más lento? En este diseño no fue creado para velocidad, sino para evitar que las primeras máquinas de escribir se atascaran. En 1873, las teclas que se usaban con más frecuencia se separaron a propósito para reducir la velocidad de escritura. Hoy en día existen diferentes diseños que son más eficientes. ¿Y tú escribes rápido por talento o peleas contra el teclado desde hace años? Comenta si cambiarás de diseño o si te quedas con el clásico. ¿Recuerdas que de niño las vacaciones parecían eternas? Hoy los años vuelan y no es tu imaginación. A medida que envejecemos, cada año representa una fracción más pequeña de nuestra vida. Para un niño de 10 años, un año es el 10% de su existencia. Para un adulto de 40, es solo el 2.5%. Eso hace que el tiempo se perciba más corto. Investigaciones en psicología también muestran que la rutina aplana nuestros recuerdos. Y al no registrar experiencias nuevas, sentimos que el tiempo se escurre más rápido. La clave para alargar el tiempo es vivir experiencias distintas y memorables. ¿Sabías que tu percepción del tiempo depende más de tu mente que del reloj? Tu cuerpo brilla en la oscuridad, pero no puedes verlo. Los científicos descubrieron que las células humanas emiten pequeñas cantidades de luz, llamadas bioluminiscencia ultradébil. Es un brillo real, pero es tan débil que nuestros ojos no lo detectan. Cámaras especiales han fotografiado cómo el rostro humano emite más luz por la tarde que por la mañana. No somos luciérnagas, pero sí tenemos un resplandor oculto que nadie nota. Debajo del Vaticano hay un mundo oculto que casi nadie conoce. Túneles secretos que guardan más historia que la propia basílica. Estos pasadizos subterráneos se extienden por kilómetros. Algunos datan de la antigua Roma, como la Necrópolis Vaticana, donde aún se conservan tumbas de más de 2000 años. Otros fueron usados como rutas de escape durante invasiones y guerras. De hecho, el Pasetto di Borgo, un corredor amurallado de 800 metros, fue utilizado por el Papa Clemente VII en 1527 para huir del saqueo de Roma. Y todavía conecta directamente con el castillo de San Angelo. Así que si visitas el Vaticano, recuerda, lo que ves en la superficie es apenas la mitad de la historia. ¿Sabías que gran parte de estos túneles aún permanecen cerrados al público? La luna siempre está ahí, tan presente que la mayoría del tiempo ni la notamos. Pero si desapareciera, el planeta entraría en un caos silencioso. Las mareas casi desaparecerían y con ellas miles de especies marinas que dependen de su movimiento para alimentarse y reproducirse. Sin esa fuerza, los océanos se volverían más estables, pero también más estériles. El eje de la Tierra empezaría a tambalearse y eso haría que el clima cambiara de forma impredecible. Inviernos donde nunca los hubo y veranos eternos en otros. Las noches serían más oscuras, pero también más frías. Y los días más cortos porque la luna es la que frena lentamente la rotación del planeta. Incluso nosotros cambiaríamos, los ritmos biológicos, los patrones de sueño, la forma en que evolucionaron muchas especies, todo está ligado a su presencia. La Tierra podría seguir existiendo, sí, pero sería otro mundo. Uno donde la vida tal como la conocemos nunca habría tenido oportunidad de empezar. Seguro imaginas a los vikingos con cascos, con cuernos. Pero eso nunca existió.
Los cascos con cuernos vienen de óperas y pinturas del siglo XIX, mucho después de que los vikingos desaparecieran. Los cascos reales eran simples, de hierro o cuero, diseñados para pelear, no para lucir. Los cuernos habrían sido un estorbo en batalla. La imagen del vikingo con cuernos es pura invención cultural, pero tan fuerte que hasta hoy la seguimos repitiendo. ¿Sabías que durante siglos los zapatos no tenían pie izquierdo ni derecho? Eran exactamente iguales. Hasta el siglo XIX, los zapatos se fabricaban idénticos para ambos pies. No existía el concepto de zapato izquierdo o derecho. La gente simplemente los usaba hasta que el pie los deformaba con el tiempo. Esto causaba molestias, ampollas y problemas posturales, pero era lo normal. Fue en Filadelfia en 1818 cuando se empezaron a fabricar zapatos anatómicos diferenciados para cada pie. Este cambio mejoró la salud, la postura y la comodidad de millones de personas. ¿Te imaginas usar zapatos iguales para ambos pies? Comenta si sabías este dato o si te acabas de enterar. Esto es Cultura de Emergencia. Aprender no es opcional.